cuando entré, había un resplandor en la alfombra del baño. Un reflejo de la luz del sol que apenas comenzaba a brillar a través de las persianas. No fue cegador, simplemente me llamó la atención. Bajé los ojos para ver qué había allí. Estaba descalzo y no quería pisar el cristal ni nada. Caroline no había dicho que se le había caído nada en el baño, pero, ¿quién sabía? Al principio no le presté atención, ya que sin la luz era casi del mismo color que la alfombra. Pero finalmente lo encontré. Un pequeño círculo de papel de aluminio había caído al suelo y reflejaba la luz que caía en mis ojos cuando entré al baño. Lo recogí. Era un forro de pastillas. El pequeño círculo de papel de aluminio que se aprieta cuando sacas una pastilla de la tira. La mayoría de las veces permanece adherido a la tira, pero en ocasiones, como en este caso, se desprende y cae al suelo. Lo examiné. Estaba vacío por un lado, pero había una marca en el otro lado. 2. Como era miércoles, pensé que eso significaba martes. La pastilla de ayer. Eso significaba que la píldora tenía que tomarse a diario. Sabía que no tomaba ningún medicamento. Tenía 35 años y estaba sano como una pulga, al igual que mi esposa, Caroline. Ambos nos habíamos sometido recientemente a nuestros chequeos anuales y se nos consideró en forma y en forma. Entonces, ¿por qué había un tapón de pastillas en mi baño? Sabía que había muchas píldoras que debían tomarse a diario, pero una que me llamó la atención de inmediato fue la píldora anticonceptiva. Caroline no tomaba pastillas anticonceptivas, o al menos pensé que no, desde que me hice una vasectomía hace 2 años. Después del nacimiento de nuestro segundo y último hijo, ella no tuvo problemas con calambres o dolor menstrual. Ella fue una de esas afortunadas mujeres que tuvo su periodo sin ningún problema. Entonces, ¿por qué la píldora? Es cierto que mi primer pensamiento fue que ella podría tener alguna enfermedad de la que no quería hablarme. Durante unos minutos, mis pensamientos se dirigieron a lugares muy oscuros. Pero recordé de nuevo el examen físico y los informes que nos mostramos el uno al otro. Los dos estábamos limpios. Si el pequeño círculo de papel de aluminio estaba aquí, las píldoras probablemente también estaban aquí. Cerré la puerta con llave, Caroline todavía en la cama, y comencé a mirar. Me llevó un tiempo encontrarlos, pero finalmente lo hice. Fueron enterradas en el fondo de la caja de tampones, en la caja de aspirinas. Cuando saqué la tira de pastillas, inmediatamente las reconocí como las que ella había estado tomando antes de que hiciera la circuncisión e incluso antes, entre nuestros hijos, antes de que lo intentáramos. ¿Por qué había empezado a tomar las pastillas? Nuevamente, solo tenía una respuesta a esa pregunta. Ella estaba teniendo sexo con alguien que podría dejarla embarazada. Ella me estaba engañando. Caroline y yo habíamos estado juntas durante 9 años. Yo acababa de graduarme de la universidad y estaba estudiando ingeniería, y ella trabajaba como recepcionista. Nos conocimos en un bar, y aunque no congeniamos de inmediato, ella mostró suficiente interés como para aceptar mi invitación a cenar. Caroline era alta, solo 1 pulgada más baja que mis 5 pies y 10 pulgadas. Ella era una exatleta y conservó su complexión atlética, figura esbelta y pechos pequeños. Cortejamos durante aproximadamente 1 año y luego nos casamos cuando tenía 26 años. Nuestros hijos tenían 5 y 2 años, y me operaron para evitar más accidentes. 2 era nuestro límite. Teníamos el set perfecto. Primero James y luego Sonia. Tenía la familia perfecta, o eso me pareció. Caroline había vuelto a trabajar, tomando licencia de maternidad para cada uno de los hijos, y no quería dejar un trabajo que amaba. Teníamos una au pair que venía a cuidar a los niños durante el día y se iba a casa por la noche. Costaba casi lo mismo que ganaba Caroline, pero a Caroline no le importaba. Ella solo quería salir de casa y trabajar en un trabajo que amaba. Trabajé con un par de amigos iniciando una empresa de ingeniería con ellos. Nunca nos haríamos ricos, pero todos estábamos muy cómodos.
Limpié el baño, devolví sus pastillas a donde pertenecían y decidí que necesitaba pensar. No tenía sentido entrar en una confrontación con ella en este momento. Necesitaba un plan. Necesitaba pruebas. ¿Qué pasaría después de eso? No tenía ni idea. Reunamos todos los hechos primero, y luego veremos a dónde nos lleva. Fui a trabajar como de costumbre y comencé a pensar en mis opciones. Primero, quería saber quién y cuándo. Además, ¿por cuánto tiempo? ¿Fue alguien en el trabajo? Dios no lo quiera, ¿su jefe? ¿Podría haber sido alguien con quien había estado en contacto desde que nos conocimos? Esto me llevó a la siguiente pregunta horrible. ¿Eran estos niños siquiera míos? Todo este tiempo, no había dejado que mis emociones interfirieran con lo que estaba sucediendo. Sabía que sucedería, que sentiría pérdida, traición, dolor y enojo. Pero primero necesitaba averiguar si era real. Estaba trabajando en el problema y aún no tenía suficientes datos para sacar conclusiones. Primero me conecté a Internet. Necesitaba kits de prueba de ADN para evaluar a los niños. Un juego de niños. A menudo los acostaba antes de que llegara Caroline, para que pudiera hacerse fácilmente. También pedí equipo de vigilancia, un par de pequeñas grabadoras de voz que podía esconder en su auto y bolso, y algunas cámaras diminutas que escondía por la casa. Dudaba que lo hiciera allí, dado que tenía una asistente y que rara vez estaba allí cuando yo no estaba, al menos eso creía yo. Necesitaba acceso a su teléfono. Sabía de una herramienta de clonación que podría usarse para obtener una copia de su teléfono, recibir todos sus mensajes y correos electrónicos e incluso escuchar sus llamadas. Para hacer esto, necesitaba comprar otro teléfono. La entrega tardó unos días. Todo el tiempo, observé con atención. Caroline. No estaba haciendo nada fuera de lo común. Nuestra vida sexual era bastante estándar. 1 o 2 veces por semana, generalmente los fines de semana cuando los dos nos acostábamos tarde. Nunca olí un olor sospechoso de ella, y ella no se zambulló en la ducha tan pronto como llegó a casa. Nada ha cambiado. Entonces, o no estaba teniendo una aventura amorosa o era excepcionalmente cautelosa. O había estado teniendo una aventura amorosa durante tanto tiempo que se había convertido en una segunda naturaleza. El viernes por la mañana, llegaron los paquetes. Los envié a mi oficina para que no hubiera preguntas. Tenía kits de prueba de ADN, grabadoras de voz, varias cámaras, un teléfono celular y un kit de clonación. Estaba lista para ponerme a trabajar. Salí temprano de la oficina ese día. Cuando llegué a casa, la au pair estaba preparando la cena para los niños y preparándolos para la cama. La dejé sola y fui a esconder las cámaras. Uno en el baño, otro en la sala y otro en el dormitorio con una buena vista de la cama. Escuché a los niños chapoteando en el baño y fui a ayudarlos a prepararse para la cama. Me llevé a Sonia y dejé la au pair con James. Limpié la mejilla de Sonia y me la guardé en el bolsillo. Luego la acosté y le leí hasta que se quedó dormida. Cuando me asomé a la habitación, James todavía estaba despierto y la au pair todavía le leía. Le ofrecí reemplazarla y dejarla irse a casa, y ella aceptó agradecida. No tardó mucho en tomar los hisopos, y en menos de 20 minutos él también estaba profundamente dormido. Empaqué los hisopos junto con el hisopo tomado de mi propia mejilla y los puse en el buzón. El cartero debía recogerlos por la mañana. El servicio prometió que los resultados estarían disponibles en línea dentro de las 48 horas hábiles. Así que el miércoles pasado, Caroline llegó a casa a tiempo y nos dedicamos a nuestros asuntos habituales. Ella me contó sobre su día y yo le conté sobre el mío, sin que ninguno de los dos escuchara al otro. Cenamos y luego ella se duchó. Aproveché esta oportunidad para instalar grabadoras de voz en su automóvil y bolso y clonar su teléfono celular. Revisé el clon en busca de mensajes o correos electrónicos incriminatorios, pero no había ninguno.
O estaba siendo muy cuidadosa o no estaba engañando. No pude decidirme. El fin de semana transcurrió como de costumbre. Tuvimos sexo por la mañana mientras los niños aún estaban despiertos. Se convirtió casi en un ritual, casi incluso en una rutina. Si logramos hacerlo antes de que uno u otro niño se despertara, lo considerábamos una victoria. La tasa de aciertos fue de aproximadamente 50. Como siempre era la primera, casi siempre ganaba. Ella no llamaba ni enviaba mensajes de texto los fines de semana, y dado que pasábamos todo el tiempo juntos, no tenía forma de verificar si tomaba la píldora. Aunque sí revisé la tira y los días correspondientes estuvieron libres. Dado que solo estábamos ella y yo en la casa el fin de semana y no estaba sobre la almohada, asumí razonablemente que ella estaba sobre ella. El lunes le dije que trabajaría desde casa. Ella se fue a la oficina, y aproveché la oportunidad para sacar memorias USB de todas las cámaras y revisarlas. La cámara del baño confirmó que efectivamente había tomado las pastillas, pero la verdadera sorpresa fue la cámara del dormitorio. El sábado por la noche, mientras preparaba la cena, ella fue a ducharse al dormitorio. La vi usando su teléfono para enviarle un mensaje de texto a alguien. No había nada en el teléfono que cloné, lo que significaba que ella debía tener un segundo teléfono. Definitivamente no estaba en su bolso. Entonces, ¿dónde estaba? Vi lo que hizo con el teléfono. Cuando terminó de enviar mensajes de texto, se acercó al conducto de aire, soltó el pestillo y lo abrió, escondiendo el teléfono adentro. Inmediatamente fui a revisar el conducto de aire y descubrí que el teléfono no estaba allí. Se suponía que debía esconderlo allí cuando estuviera en casa, pero se lo lleva cuando se va. Necesitaba acceso a ese teléfono. Fue la primera evidencia concreta de que ella estaba tramando algo, aunque todavía no sabía qué. Había señales de que estaba engañando, pero no era definitivo. Vi las imágenes de ella vistiéndose esa mañana y la vi sacar su teléfono del aire acondicionado y guardarlo en su bolso antes de irse a pasar el día. Necesitaba ese teléfono. Por la noche, cuando llegó a casa, la observé de cerca. Tiró descuidadamente su bolso al pasillo y continuó con su rutina nocturna habitual. Después de cenar, fue a ducharse y miré en su bolso. Su teléfono celular no estaba allí. Ella debió haberlo llevado con ella y esconderlo en la unidad de aire acondicionado cuando subió las escaleras. Ella no sabía o no le importaba que al otro lado del respiradero estaba la habitación de Sonia. Escuchando en silencio el ruido de la ducha, entré sigilosamente en la habitación de mi hija y abrí la ventana de su costado. Había un teléfono celular tirado allí. Lo agarré y lo llevé a mi oficina, clonándolo en un teléfono nuevo. En un par de minutos lo recuperé y estaba a punto de cerrar la ventana cuando escuché a mi esposa salir de la ducha. Me acerqué y me senté junto a la cama de Sonia, acariciándole el cabello mientras mi esposa entraba. ¿Pasa algo?, preguntó en voz baja. Sacudí la cabeza. Me gusta venir y sentarme con uno u otro de ellos de vez en cuando, susurré, solo para recordarme lo afortunada que soy de tener dos hijos tan maravillosos. Ella sonrió. Viejo vejestorio, dijo ella. Vámonos antes de que la despiertes. No pude mirar el teléfono clon hasta el día siguiente, y fue entonces cuando mi mundo se vino abajo. El sonido del intercomunicador de mi secretaria no penetró mientras me sentaba en la silla de mi oficina mirando el teléfono clon, con lágrimas corriendo por mi rostro. Eventualmente, aparentemente se cansó de intentarlo y llamó brevemente antes de entrar a mi oficina. Asomó la cabeza por detrás de la puerta y me vio. Michelle, mi secretaria, era una mujer poco seria que vestía mucho mayor que sus años. Le daría entre 30 y 40. Era delgada, de cabello rojo y ojos verdes. Siempre se vestía de manera conservadora con ropa que sería inapropiada para alguien mucho mayor. Nuestra relación siempre fue 100% profesional. Ni siquiera levanté una ceja en su dirección, aunque había visto el resultado cuando alguien lo hizo. No fue algo agradable de hacer.
Tuve que hablar con uno de mis socios comerciales que era conocido como el lotario de la oficina. Él estaba coqueteando con ella porque no podía soportar la idea de una mujer que no sucumbiera a sus encantos. Ella me dijo sin rodeos que si él no renunciaba, demandaría a la compañía no solo por despido constructivo sino también por acoso sexual. Ella me dijo que la única razón por la que aún no lo había hecho era porque siempre la había tratado con respeto y nunca había hecho nada que no debería haber hecho. Ivy, mi socia de negocios, estaba furiosa y quería despedirla de inmediato. Nos dio un ultimátum. O ella renunciaba o él lo hacía. Así es como llegué a poseer el 60% de la empresa en lugar del 40% con el que comencé. Me faltaba un compañero. Cuando Michelle me vio, se retiró de inmediato, obviamente para lidiar con lo que fuera que estaba tratando de decirme. Escuché voces en mi oficina lejana y luego todo se quedó en silencio. Michelle volvió a mi oficina cerrada y cerró la puerta con llave. Luego se acercó, echó hacia atrás una silla al otro lado de mi escritorio y se sentó frente a mí, a unos metros de distancia. Sacó unas servilletas de donde las mujeres siempre tienen un suministro y me las tendió. Los tomé a ciegas y comencé a limpiarme los ojos. Dime eso, fue todo lo que dijo. Le mostré mi teléfono. Hubo mensajes de texto de Caroline y viceversa. La otra parte no fue nombrada. No había nombres, pero hablaban de reuniones secretas y sexo que parecían durar para siempre. Quienquiera que fuera la conocía bien, hablaba de cosas que solo yo debería haber sabido. El pequeño lunar en la parte interna de su muslo, otros detalles que solo un amante podría conocer. Y no solo un amante casual, un amante a largo plazo. No me mencionaron ni una sola vez en ninguno de los textos. Era como si yo no existiera. No hubo desacuerdo, dijo o hizo esto y aquello. Simplemente no estaba allí. Ni siquiera fue mencionado. ¿Sabes quién? Preguntó ella, tan profesional como siempre. Sacudí la cabeza. ¿Cómo lo sabes? Ella preguntó. Le conté sobre encontrar el marcapáginas plateado en el piso del baño y luego sobre las pastillas. La narración simplemente se derramó en un río. Todo el tiempo le decía que ella se sentaba allí y me miraba. Después de un rato me di cuenta de que ella me estaba sosteniendo la mano. Esta fue la primera vez que pensé que realmente habíamos hecho contacto. ¿Necesitas más información?, dijo. El miércoles se obtendrá el ADN de los niños. ¿Serás capaz de aguantar hasta entonces? No lo sé, dije. Ella asintió. Nuestros productores en Portland necesitan reunirse con usted de inmediato, dijo. Te reservé en el próximo vuelo. Volverás el jueves. No puedo pensar en eso en este momento, dije. Díselo a Caroline, dijo ella. Tomó mi teléfono, marcó un mensaje de texto y se lo envió a Caroline. Ha habido una confusión en Portland, así que tengo que lidiar con eso. Volveré el jueves. Te quiero. La respuesta siguió casi al instante. Bien, hazme saber que lo lograste. Te veré cuando vuelvas. Miró el teléfono por un segundo, frunciendo los labios, luego me devolvió el auricular y sacó el suyo. Lorraine, dijo. Michelle. Sí. Gracias. ¿Estás libre esta tarde? En cualquier momento. Genial. Te veré entonces. Ve a limpiarte, me dijo en un tono de voz profesional. El tono de voz y el hecho de que en la oficina ella me había acostumbrado a hacer exactamente lo que decía significaba que estaba haciendo exactamente eso. De hecho, incluso fue agradable no tener que pensar, diferir decisiones y planes a otra persona. Cuando salí del baño, ella sostenía mi chaqueta en sus manos. ¿A dónde vamos?, pregunté. Tienes una cita con una vieja amiga mía, dijo. Acabo de ir. Al final resultó que Lorraine era la mejor amiga de Michelle y abogada de divorcios.
Aparentemente, ella estaba manejando el divorcio de Michelle cuando descubrió que su esposo tenía una aventura con una de sus compañeras de trabajo. Michelle le estaba explicando la situación a Lorraine y vi la escena casi aturdida. Esto no me estaba pasando a mí. Lorraine obviamente había visto suceder esto muchas veces en su carrera. Después de aprender tantos hechos como teníamos, ella volvió su atención hacia mí. Gary, dijo ella. No fui yo. Ella estaba hablando con otra persona. Sentí una sensación de ardor en la mejilla. Michelle me abofeteó la cara. Me quedé conmocionado y recuperé el sentido. Vi conmoción y diversión en los ojos de Lorraine, pero desaparecieron rápidamente cuando ella me miró. ¿Gary? Ella preguntó. Asentí. ¿Tienes idea de lo que quieres hacer con él? Mi cerebro de ingeniería se despertó con esto. Planes. Para eso era bueno. Mátalos a los dos, dije. Esperaba al menos una exclamación de sorpresa de Michelle, pero sorprendentemente solo sonrió. Está bien, dijo Lorraine. Lo entiendo. Pero desafortunadamente no es una opción. Verás, es contra la ley. Sin embargo, tenemos algunas opciones legales. ¿Por qué no hablamos de ellos antes de empezar? Ella dijo. Solo te estoy ofreciendo opciones. Todavía no estoy a favor de ninguno de ellos. Eso puede venir después. La primera opción es no hacer nada. Ella no sabe que tú lo sabes. Pero por lo que tengo entendido, has tenido una vida bastante feliz antes y eso no debería cambiar. Sigue así. Juega a la ignorancia. Segundo divorcio amistoso presenta diferencias irreconciliables. Divida la casa de la compañía 401k. Ella gana menos que usted, por lo que probablemente tendrá que pagarle la manutención de los hijos durante al menos unos años. Y para los niños hasta que se gradúen de la escuela secundaria. Tercer archivo explosivo por adulterio. Si los niños no son suyos, demande por completar falsamente un certificado de nacimiento. Demandar a la otra persona por enajenación del afecto. Si él es el padre, demándalo para que te devuelva todo el dinero que gastaste en los niños. Si es un compañero de trabajo, demándalo por no seguir las reglas de la fraternidad. Casi todas las empresas tienen una política de este tipo en estos días. Si la otra parte está casada, dale a su pareja toda la información sobre la aventura. Si lo saben, es posible que también tengamos un caso en su contra. Si no lo saben, puedo representarlos en el divorcio. Hágalo público, dígaselo a todos. Amigos, familiares, compañeros de trabajo. Si ella está en alguna sociedad o grupo eclesiástico, díselo también. Humíllala tanto como puedas. Necesitamos proteger sus activos. Venda su participación en la empresa a un fideicomiso offshore. Hipoteca la casa. Saca todo el capital que puedas de él. Tome el efectivo junto con el dinero que recibió de la compañía. Cobra tu 401k y diviértete en Las Vegas. Mi cabeza daba vueltas. Supe de inmediato de qué estaba hablando. La primera opción no era buena. Yo no era el cornudo dispuesto de nadie. Había estado sin agallas e inconsciente durante demasiado tiempo. Opción 2. Ni una oportunidad. Había pasado demasiado tiempo construyendo un negocio y creando el estilo de vida que teníamos. Ella podría olvidarse de tomar la mitad de todo lo que tenía y continuar apoyándome mientras se divertía con otra persona. Tercera opción, dije. Nuclear. Lorraine sonrió. Bien, comenzaré a recopilar documentos. Sugeriría que comencemos a vigilar encubiertamente a su esposa e intentemos averiguar quién, cuándo y dónde. Realmente necesitamos más pruebas. ¿Puedo quedarme con este celular? Puedes ver que no lo necesitas. Asentí y le entregué el teléfono.
Michelle y yo salimos de la oficina de Lorraine y ella me llevó a un pequeño hotel familiar. Ella me reservó una habitación. Ve a ducharte y lleva comida a la habitación, dijo. Ella se hizo cargo por completo. Me pondré en contacto contigo más tarde. Actué mecánicamente. Todo mi mundo se estaba desmoronando y me senté en mi habitación de hotel y pedí comida al servicio de habitaciones como si estuviera de excursión. Era la única forma en que podía lidiar con el estrés de lo que estaba sucediendo. 9 años en el baño. Pero la parte más frustrante fue que estaba completamente ajeno a ello. ¿Cómo pude no darme cuenta de lo que estaba haciendo? ¿Quién era? ¿Era el jefe al que volvía después de que nacía cada niño? Ella me había dicho que le gustaba el trabajo en Independence, pero ¿esa era la verdadera razón? ¿O era ella simplemente incapaz de estar lejos de ella? ¿Amante por tanto tiempo? Miré especulativamente al minibar y estaba a punto de rendirme cuando Michelle entró en la habitación. Ni siquiera pienses en eso, dijo ella. Necesito que pienses, no ahogues tus penas. Necesitas planificar y no puedes hacer eso si estás mirando el mundo a través del fondo de una botella. ¿Plan? Pregunté hoscamente. Traté de hacer eso. Tenía un plan y era bueno. Tenía una esposa amorosa y 2 hijos hermosos y ahora mira dónde estoy. Mi esposa es una puta y ni siquiera sé si esos 2 hijos me pertenecen. Soy el cornudo más grande del mundo. ¿Toda mi vida está arruinada y quieres que haga planes? Ella me miró fijamente por unos momentos. Esperé a que ella dijera algo, tal vez simpatizar conmigo, tal vez incluso abrazarme. Luego miró su reloj. Está bien, dijo, profesional. Se acabó la fiesta de la lástima. ¿Cuántas veces cuando comenzamos la empresa te encontraste con obstáculos, tus planes se frustraron? ¿Qué tiene que ver eso con lo que ella insistió? No lo sé, dije. Un montón entero. Hubo un momento en que la oficina de patentes perdió una solicitud de patente para un hilo de inversión y ganamos ese trato con Jardine Glaze. Hubo un momento en que un banco intentó embargarnos anticipadamente porque estaba bajo presión. Hubo un tiempo. Está bien, dijo ella. ¿En qué momento en todos estos casos te sentaste, apoyaste la cabeza en las manos y te rendiste? Era diferente, dije. ¿Por qué? Ella preguntó. ¿Qué fue diferente? En esos días tenía algo por lo que luchar. Entonces dije que tenía una familia que dependía de mí. Lo había hecho. Ahora tienes una familia, dijo, que depende igualmente de ti, y es mucho más grande que la que tienes en casa. 141 personas y sus familias dependen de ti para lograrlo. Ninguno de sus socios puede mantener a flote la empresa. Todos ustedes son ingenieros, pero de los 3, son el único hombre de negocios. Si fracasas, también lo hará la empresa. ¿Crees que a esa perra le importan las familias que dependen de tu empresa? Si ella obtiene la mitad, la venderá al mejor postor y perderás el control del negocio. Sabes quién comprará, y luego los protagonistas serán dueños de todo por lo que has trabajado. ¿Es eso lo que quieres? La miré fijamente. Ella tenía razón. Había trabajado demasiado tiempo y duro para dárselo todo a quien le diera más dinero a esa esposa puta. Necesitaba conseguir cosas para asegurarme un futuro para mí y mi familia. Si los niños fueran míos, los cuidaría. Pero en cuanto a Caroline, ella hizo su propia cama y podía dormir en ella con quien quisiera. Pude llorar por esa relación cuando estaba segura de que todo lo demás estaba en orden, mi desaliento se disipó y, impulsada por la ira y la determinación, me senté a la mesa con Michelle y comencé a hacer planes. Iba a asegurar el futuro de la empresa y cuidar de la única familia que me quedaba. Una vez que tomé esa decisión, todo encajó. El dolor había desaparecido. La vacilación había desaparecido. No me quedaban dudas. Michelle notó que la expresión de mi rostro cambiaba y asintió, satisfecha.
Ese es exactamente el tipo de Gary que necesito en este momento, dijo, alguien que sepa cómo planificar el futuro. Pasamos el resto de la noche haciendo planes sobre cómo asegurar el futuro de la empresa. Al principio abogué por vender mis acciones a los socios, pero Michelle rechazó la idea. Ella sintió que no podía confiar en ellos para dirigir la empresa y dejarla en mis manos. Cuando se convirtieron en accionistas mayoritarios, lo habrían derrumbado. Necesitaba mantener el control. Eventualmente, decidimos que podíamos establecer un fideicomiso offshore al que vendería la compañía a valor de mercado. Esa misma confianza me dejaría un CEO con el salario mínimo. No ganaría prácticamente nada. Debido a que el fideicomiso estaba en el extranjero, los tribunales no tendrían jurisdicción sobre sus registros, por lo que no se conocería a los propietarios del fideicomiso. Ahora era millonario, al menos en papel. O lo sería cuando todo terminara. Necesitaba deshacerme de todo ese capital. También necesitaba cobrar mi 401k y liberar todo el capital de la casa. Aunque estábamos juntos cuando compramos la casa, estaba solo a mi nombre. Como Caroline no estaba trabajando en el momento de la compra, estaba en el negocio de James y el asesor hipotecario nos dijo que sería más fácil poner el préstamo a mi nombre ya que ella no ganaba dinero en ese momento. Hice una lista de cosas que necesitaba hacer y le envié un correo electrónico a mi abogado, que se ocupaba de los asuntos legales de la empresa, para concertar una cita para el día siguiente. Después de que Michelle se fue, me duché y me fui a la cama, sin contar con una larga siesta. Me desmayé casi tan pronto como mi cabeza tocó la almohada y me quedé despierto hasta que la alarma de mi teléfono me despertó. Al día siguiente recibí un mensaje en mi teléfono de Caroline. No me dijiste que vendrías. ¿Está todo bien? Disculpe. Planeaba quedarme hasta tarde, pero luego me quedé dormido. Las cosas están mejorando ahora. Debería volver el jueves. Vale. Te veo luego. Te quiero, Kex. No respondí a este mensaje. Simplemente no podía obligarme a escribir esas palabras. Michelle llamó a mi puerta poco después de las 8. Me duché de nuevo y contemplé salir a desayunar. Desayuno, dijo, indicando que debería seguirla. Entramos al restaurante de la calle contigua y nos sentamos en una cabina comiendo panqueques y tocino con jarabe de arce. Una parte de mí no podía entender por qué actuaba de esta manera. Era como si mi mundo no se hubiera derrumbado y mi corazón no hubiera estallado. Razoné que en algún momento, cuando el polvo se asentara, todo se derrumbaría sobre mí. No tenía muchas ganas, pero por ahora tenía un trabajo que hacer. Brian Spencer, dijo Michelle, dándome el nombre de mi abogado, llamó y dijo que tenía algo de tiempo libre a las 10 para reunirse con nosotros. Podemos ir a su banco y retirar su 401 primero, y antes de eso podemos liberar el capital de su casa. Me doy cuenta de que vale la pena consolidar el dinero, dije, pero aún quedará constancia de que lo tenía todo. ¿No puede el tribunal ordenarme que pague tu mitad? Solo si aún los tienes. Michelle sonrió. Ahí es donde Vegas es útil. Una vez que tenga todo ese capital, irá a Las Vegas durante una semana y lo arruinará todo antes de solicitar el divorcio. De esa manera, cuando la corte evalúe su patrimonio, estará en quiebra, endeudado. De hecho, el banco ejecutará la hipoteca de su casa y su cheque de pago apenas será suficiente para vivir. Y eso suponiendo que los niños no sean tuyos. Si es así, simplemente pondrá todo su dinero y fideicomiso 401k para que puedan ir a la universidad. Caroline no podrá tocarlo. Técnicamente, ella ganará más dinero que tú. Es posible que pueda pagar una casa por su cuenta e incluso puede terminar teniendo que pagarle la pensión alimenticia. ¿Cuándo obtendrá los resultados de ADN? La compañía dijo que los resultados deberían estar en línea en algún momento de hoy, dije, levantando mi teléfono. Revisé el correo electrónico que me había enviado la empresa. Había un enlace en el que hice clic. Observé cómo se cargaba la página,
pero luego bajé el teléfono. Todavía no estaba segura de estar lista para ver los resultados. ¿Puedo? Michelle preguntó y empujé el teléfono hacia ella. Ella lo tomó y miró la pantalla, desplazándose hacia arriba unas cuantas veces. Observé su rostro, buscando pistas, tratando de anticipar por su expresión lo que podría decir. Ella levantó la vista del teléfono. Los resultados aún no están disponibles, dijo. Según los datos de seguimiento, deberían estar disponibles en las próximas 12 horas. Exhalé sin siquiera darme cuenta. Vámonos, dijo ella, poniéndose de pie. El banco ya debería estar abierto. Limpiar la cámara de equidad y cobrar el 401k tomó sorprendentemente poco tiempo. Cerré todas nuestras cuentas de ahorro, incluidos los fondos de Kids College, y transferí el dinero a una cuenta solo a mi nombre. La única cuenta que dejé sola era una cuenta conjunta que usábamos a diario. Esa cuenta todavía tenía menos de 0,10,000 en ella. Mi abogado metió un gran remo en nuestros planes, pero si se podía hacer bien, lo hizo. Estás olvidando una cosa, dijo cuando le presentamos nuestro plan. ¿Tienes un acuerdo prenupcial? ¿En serio? Pregunté, sorprendido. No tenía idea de qué era. Una condición del acuerdo de asociación cuando comenzaste, me recordó. Todos los socios tenían que firmar un acuerdo prenupcial que protegiera a la empresa si la relación se rompía. Solo protege a la empresa, pero ella no tiene derecho a ninguno de sus activos a efectos de divorcio. Usted es un empleado de la empresa, por lo que, en el mejor de los casos, ella puede reclamar su salario y 401k. Eso es todo, sugeriría, dijo. Y no quiero decir nada malo sobre el plan de su abogado de divorcio, que use todo el capital que liberó de la casa en 401k e invirtió en la compañía. Compra a uno de tus socios. Sé que Robert ha estado insinuando que quiere invertir. No tiene suficiente dinero para hacer eso, pero puede solicitar un préstamo del fondo de pensiones de la empresa para compensar la diferencia. Los pagos saldrán de su cheque de pago, lo que significa que sus ingresos serán mucho menores cuando valore los activos. Y dado que todo lo demás estará atado en la empresa, no se puede tocar. Su calificación crediticia se verá afectada cuando el banco ejecute la hipoteca de su casa, y perderá la mitad de lo que queda en su banco, pero aparte de eso, no ganará nada. Podemos hacer que su cheque de pago sea menor que el de ella, por lo que incluso terminará pagándole la pensión alimenticia. ¿De qué voy a vivir? Pregunté. Si todo mi cheque de pago se destina a pagos de préstamos, aún necesitaré un lugar para vivir y comer. Sin mencionar que tengo 2 hijos más. Hice una pausa. Al menos, eso creo. Esperemos con los niños, dijo. Ya. ¿Has decidido lo que vas a hacer? Si no son tuyos, ¿seguirás involucrado en sus vidas? No lo sé, dije. Es un pensamiento demasiado horrible para considerarlo. Tendré que esperar hasta estar seguro antes de tomar esa decisión. No lo hagas. Olvídate de las otras partes de los planes de tu abogado, me recordó. Estoy dispuesto a apostar que obtendrá lo suficiente de la demanda contra su compañía para pagar el préstamo y volver a recibir un cheque de pago completo cuando esto termine. Sin mencionar que podrás reclamar los gastos atrasados del padre del niño si resulta que no son tuyos. Dado que eso sucederá después del divorcio, no se considerará parte del acuerdo de conciliación. ¿Podrías contactar a Robert y ver si está interesado en vender? Pregunté. No estoy seguro de ser capaz de hacer eso en este momento. Él asintió. Le llamaré y luego te lo haré saber. Nos dimos la mano y salimos de su oficina. Me sentí aliviado. A medida que salíamos del edificio, los planes comenzaban a materializarse, lo que siempre me hizo sentir una profunda sensación de satisfacción. Entonces recordé por qué habíamos hecho los planes. El alivio desapareció y sentí un vacío en el pecho. Estábamos sentados en la cafetería, almorzando cuando me atreví a mirar mi teléfono nuevamente.
Una vez más, no pude hacer más que hacer clic en el enlace del correo electrónico antes de entregarle el teléfono a Michelle. Volví a mirar su rostro, esperando la reacción que me iba a decir si me había convertido en padre o no. Lo siento, Gary, dijo en voz baja. Era la frase menos formal que había visto en mi vida. Ella me entregó el teléfono y yo mismo leí los resultados. Ninguno de los dos niños era biológicamente mío. A pesar de que tenían el mismo padre. Simplemente no fui yo. El doble golpe de perder a mis dos hijos fue más que compensado por la rabia que sentí por la traición. No solo había hecho pasar a los dos hijos por míos, sino que me había convencido de hacerme una vasectomía, lo que significaba que ahora no podría tener hijos propios. Gary. Michelle gritó, haciéndome entrar en razón. Este no es el momento ni el lugar. Solo mantén la calma. Superaremos esto, lo prometo. Respiré hondo unas cuantas veces, reprimiendo mi ira. Realmente. Quería hacerle un daño físico serio a alguien. Incluso consideré contratar a un sicario y matar al bastardo que dio a luz a los hijos que se suponía que eran míos. Michelle se levantó de nuevo y me sacó del restaurante. Lorraine llamó. Ella dijo que quiere verte. Nos dirigimos a la oficina de Lorraine. Cuando entramos en su oficina, Lorraine parecía sombría. Tengo el informe preliminar del investigador privado, dijo. Aparentemente Caroline no ha perdido el tiempo. Un hombre vino a tu casa anoche y se quedó a pasar la noche. No fuimos capaces de mirar dentro. Tengo cámaras instaladas en mi casa, dije. Puedo manipular las memorias USB y podemos ver qué pasó. Está bien, dijo ella. Ve a hacerlo ahora y luego podemos elaborar un plan. Supongo que la información de esos discos será importante. La Auper estará allí, dije. No puedo volver. Tendré que ir de la ciudad por negocios. Lorraine revisó su celular. La Auper está en el centro de juegos con Sophie y James en este momento, dijo. La vigilaré y te avisaré si se va. Mi casa estaba a unos 30 minutos en automóvil de la oficina de Lorraine y Michelle condujo rápidamente. Llegamos allí sin incidentes y cambié las unidades flash. Eché un vistazo rápido por la casa, pero no noté nada objetable. Luego volvimos a la oficina de Lorraine. Revisamos las unidades flash. Decidí no mirar al que estaba en el dormitorio. No necesitaba ver qué estaba pasando allí. Reconocí al hombre tan pronto como entró por la puerta. Como sospechaba, era su jefe, el hombre con el que había trabajado todo el tiempo que estuvimos juntos, Bill Wannard. Casi me quedé atónito por lo que sucedió cuando llegó a la casa. En primer lugar, tenía su propia llave y se dejó entrar. Cuando se acercó, James levantó la vista y lo vio. «Papá. Bill». Él exclamó y corrió a abrazarlo. Esto me emocionó tanto que me derrumbé y comencé a sollozar. No pude mirar más. Lorraine me miró sollozando. Michelle, por primera vez en su vida, me abrazó y se abrazó a mí. Mientras lloraba. Me llevó un tiempo, pero finalmente me recuperé. ¿Quieres descansar un poco? Lorraine preguntó y negué con la cabeza. El dolor había disminuido un poco, pero la ira comenzaba a dominarme nuevamente. ¿Qué sigue?, pregunté. Ya tengo una copia de los términos de empleo en la firma de su esposa. Tienen una cláusula de no confraternización, por lo que tiene un caso contra la empresa por violarla. Dado que la persona con la que fraterniza su esposa es un alto directivo de la empresa, no hay forma de que la empresa pueda afirmar que no sabía lo que estaba pasando. Le explicamos a Lorraine lo que me había dicho el abogado de la empresa y lo que él me había aconsejado. Ella estalló en una gran sonrisa. Ella levantó el teléfono y lo llamó pidiéndole copias del acuerdo prenupcial y él se las envió por correo electrónico. Todo es perfecto, dijo mientras leía el acuerdo prenupcial. Deja todo a un lado, dije antes.
El plan de tu chico es perfectamente razonable. Si tu pareja quiere deshacerse de la empresa, cómpralo. Ponga todo lo que tiene en la empresa y cesará sus operaciones de inmediato. Podemos demandar a su compañía por incumplimiento de él por enajenación de afecto, a ella por hacer una declaración falsa en el certificado de nacimiento y a ambos por el dinero gastado en los niños. Hasta ahora, la deducción por facturas médicas solo por el nacimiento es una cantidad impresionante. Todo depende de si Robert quiere venderse, dije. Supongo que tendremos que esperar hasta que regrese con una respuesta. Michelle me llevó de regreso al hotel y subí a mi habitación. Estaba a punto de sentarme en la cama cuando llamaron a la puerta. Lo abrí y la vi parada en el pasillo. Vámonos, dijo ella. No puedes quedarte aquí. ¿Qué? Pregunté. ¿Por qué? Porque no necesitas estar sola, dijo ella. Solo estarás reflexionando o atacando el minibar. Te quiero donde pueda vigilarte. Mientras hablaba, recogió mis cosas. Tomándome de la mano, me sacó de la habitación, luego me miró y me llevó a su auto. ¿A dónde vamos? Pregunté, descubriendo que ya no me importaba. A mi casa, dijo. Tengo una habitación libre que puedes usar. Pero yo empecé. Giró la cabeza y me miró. Me quedé en silencio. Nunca había estado en la casa de Michelle y me sorprendió ver que era casi del mismo tamaño que la mía. Nuestra casa tenía 2 pisos y la de ella era un piso. Ella me condujo a una habitación con baño. Dúchate y cámbiate de ropa, le indicó. Cena en 30 minutos. Cenamos en silencio y debió estar delicioso, pero no lo sentí. Mi mente estaba preocupada por un torbellino de pensamientos que no tenían forma de calmarse. Estaba furiosa, pero no pude encontrar la fuerza para expresarlo. Estaba devastada, pero no pude encontrar la fuerza para preocuparme. Todo lo que tenía energía en este momento era llevar a cabo mis planes. Estaba en piloto automático. Mi destino estaba establecido. Estaba contemplando qué hacer después de cenar cuando sonó el teléfono. Me estremecí, esperando que no fuera Caroline, pero no era Caroline. Hola, Robert, dije lánguidamente. ¿Por qué? Fue todo lo que pidió. Robert y yo éramos amigos desde la universidad. Habíamos estudiado juntos, y fue nuestro trabajo conjunto en proyectos lo que nos dio las bases para el negocio. Al principio, la mayor parte de la empresa acudió a mí porque tenía más capital para invertir que él. Caroline me está engañando, dije con voz de madera. Y ha estado engañando todo este tiempo. ¿Todo este tiempo? Preguntó incrédulo. ¿Quieres decir que ninguno de los niños es mío? Se lo dije. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Entonces, ¿desea vincular todos sus activos con la empresa y cubrirse con un acuerdo prenupcial? Él preguntó. O'Brien Spencer, nuestro abogado, lo había explicado todo, o entendió el acuerdo de asociación mucho mejor que yo. Quiero mantener el 5%, dijo, y permanecer en el personal como ingeniero consultor. Discutiré los detalles con recursos humanos. El resto es tuyo. Está bien. Dije. Haré que Brian se encargue del papeleo. Gary, dijo después de un momento. Realmente lo siento por eso. Sé que no se siente así en este momento, pero será más fácil más adelante, lo prometo. He estado casi donde estás ahora y se vuelve más fácil. Fue solo entonces que recordé que se había divorciado hace unos 4 años. No conocía los detalles porque aunque éramos amigos, él era una persona muy reservada. Solo sabía que era incómodo. Y luego mencionó el acuerdo prenupcial. Él mismo lo usó. A la mañana siguiente, Michelle me despertó con una taza de café. Vámonos, dijo ella. Tenemos mucho que hacer. Lo primero que hicimos fue contactar a Brian Spencer, el abogado de la compañía.
Él ya había preparado todo el papeleo para mi compra a Robert, y finalizamos todo el trato en menos de 30 minutos. Le di todo lo que había sacado de la casa, mis ahorros y mi 401k. Tuve que pedir un préstamo contra el plan de jubilación de la compañía por el resto. Ahora, al menos en papel, mi deuda era de alrededor de $1 millón. Mi cheque de pago se redujo casi a la mitad porque los pagos se dedujeron antes de impuestos. Luego fuimos a la casa de Lorraine. Le mostré toda la documentación de la transacción y ella estaba encantada. Todo está en orden, dijo. Presentaré el papeleo hoy y podemos presentarlo el lunes si quieres. Presentaremos una demanda por él, ella y la compañía al mismo tiempo. ¿Dónde quieres que presente? Donde quiera que ella se sienta más incómoda, dije. Si pudieras hacerlo a través de una valla publicitaria en el Super Bowl, con mucho gusto pagaría por ello. Lorraine se rió. Le entregaremos los papeles en su oficina, dijo. Lunes a las 10 de la mañana si los papeles no llegan a la corte antes de esa hora. Si los presento hoy, los tendré mañana por la tarde. Asentí. ¿Y ahora qué? Miré a Michelle. Ella estaba manejando las cosas, así que dijo, tenemos 2 paradas más antes de que vuelvas a la oficina y finjas que acabas de regresar de combatir un incendio en Portland. ¿Crees que puedes llegar a casa antes del lunes? Supongo que tendré que hacerlo, dije. No adivines, dijo ella. Dime qué necesitas para superar este momento. No lo sé, dije. ¿Alguna buena noticia? Ella me sonrió. Entonces vámonos, dijo ella. Me sorprendió cuando nos detuvimos afuera del centro médico donde me habían hecho todas las pruebas y donde me habían hecho el procedimiento que significaba que ahora nunca sería padre. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pregunté. Querías buenas noticias, dijo ella. Vámonos. La seguí a la clínica y me hice a un lado mientras se acercaba a la recepción. La recepcionista asintió e indicó que deberíamos sentarnos. Nos sentamos. Menos de 2 minutos después, mi médico salió y me invitó a la sala de consulta. Miré a Michelle, que no hizo ningún movimiento para seguirme. Por favor, le dije, y ella asintió, despidiéndome. El doctor Harrington no hizo comentarios de ninguna manera sobre la participación de la recepcionista en mi consulta. Él sabía quién era ella y que no era mi esposa, ya que él era el médico tanto de Caroline como de mí. Porque le pedí a mi secretaria que viniera conmigo era asunto mío, no suyo. Gary, dijo. Entiendo que quisieras preguntar sobre la reversión de la vasectomía. Mis ojos se abrieron. Me preguntaba si era posible. Miré a Michelle. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Sí. ¿Es posible? Por supuesto, dijo el doctor Harrington. Dado que su vasectomía se realizó hace menos de 3 años, la tasa de éxito de la cirugía de reversión sexual es de aproximadamente el 95%. La cirugía es un poco más larga que la cirugía original y requiere anestesia general, pero confío en que podrá tener hijos nuevamente tan pronto como terminemos. Una vez más, mis ojos se llenaron de lágrimas. Todavía tenía la oportunidad de ser padre. Requeriría cirugía, pero era un pequeño precio a pagar por poder tener mis propios hijos. No tenía idea de con quién tendría hijos, pero al menos existía la posibilidad. Sé que no es algo fácil de aceptar, dijo el médico. Aquí hay información sobre la cirugía y su costo. Desafortunadamente, no estará cubierto por su seguro. Si desea continuar, avíseme y podemos programarle una evaluación. Gracias, doctor, dijo Michelle mientras se levantaba y le tomaba la información. Estaremos en contacto. También me puse de pie y dejé que ella me guiara fuera de la clínica hacia su automóvil. ¿Son buenas noticias suficientes? Ella preguntó, sonriéndome suavemente. Por impulso, la rodeé con los brazos y la acerqué a mí. Gracias,
le dije, enterrando mi cara en su cabello. Y entonces me di cuenta de lo que había hecho. Instantáneamente la solté y retrocedí. Lo siento, dije. Y, Gary, dijo en voz baja. Está bien. Nos subimos a su coche. Una parada más y luego de regreso a la oficina, dijo. A lo largo de los años que Caroline había trabajado para él, había estado en la casa de Bill Wannard varias veces. Él y su esposa Stephanie vivían en un bonito vecindario fuera de la ciudad. Era un barrio cerrado. Celebraron eventos corporativos aquí. ¿Por qué? Pregunté. Michelle acaba de salir del auto y caminó hacia la puerta de la casa. La seguí. Ella ni siquiera tuvo que llamar. Stephanie ya le había informado al guardia de seguridad que nos dejaba entrar a la propiedad que íbamos a venir y estaba parada en la puerta esperándonos. Gary, ella saludó. Tú debes ser Michelle, su secretaria. ¿Eres tú quien llamó? Sí, esa es ella, respondió Michelle. Entra, dijo Stephanie. Ella nos condujo a una habitación tipo oficina justo al lado del pasillo. Nunca había estado en esta habitación antes. A juzgar por las imágenes en el escritorio y la pared, era la oficina de Bill. Pero ella se sentó en el escritorio y señaló las sillas al otro extremo del pasillo. Ella pareció decidir que esta no era una llamada personal. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó Stephanie, mirándome. Me senté allí mirándola fijamente, incapaz de hablar. ¿Lo sabías? Pregunté finalmente. Stephanie suspiró tristemente. No, dijo ella. Lo sospeché, pero nunca lo descubrí. Nunca pude encontrar ninguna prueba. Nada que pudiera llevar a un abogado o le habría quitado hasta el último centavo a ese bastardo. Ponte en la fila, gruñó Michelle. ¿Tienes pruebas? Stephanie preguntó y yo asentí. Prueba de que ninguno de mis hijos es mío. Que tienen el mismo padre. El video de él y Caroline en mi casa donde mi hijo lo llama fiscal del distrito. No pude terminar la oración. Un bulto amenazó con ahogarme y volví a perderme. Gary, lo siento mucho, dijo ella. Sospeché de él y Caroline durante mucho tiempo, pero fue muy cuidadoso. Lo vigilaba, revisaba su teléfono, su correo electrónico. Incluso lo desafié. Pero se las arregló para convencerme de que estaba paranoica. El investigador privado que contraté no encontró nada. Honestamente, si estuviera seguro. Si tuviera pruebas, habría acudido a ti de inmediato. Pero no podía destruir un matrimonio aparentemente feliz basado en la mera sospecha. Necesitaba asegurarme y nunca encontré pruebas. ¿Qué vas a hacer? Me preguntaba si debería contarle mis planes a la esposa de mi enemigo. No me di cuenta de que ella no le diría todo una vez que llegara a casa. Tal vez era demasiado tarde para que él emprendiera algo significativo, pero quería que esto le sorprendiera tanto como a mí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? Pregunté. ¿Ahora tienes pruebas? Ella sonrió levemente. Lo entiendo, dijo ella. Y no te culpo. Yo tampoco te lo habría dicho. Si tiene el nombre de un buen abogado de divorcios, se lo agradecería. Michelle sacó una tarjeta de visita de su bolso y se la tendió. Gracias, dijo ella. ¿Una semana será suficiente tiempo? Asentí. Genial, dijo ella. Me pondré en contacto con... Ella extendió una tarjeta de presentación y coordinó con ella. Ella se levantó. Aparentemente nuestra reunión había terminado. Michelle y yo nos pusimos de pie. Stephanie se acercó y me dio un breve abrazo, besándome la mejilla. Lo siento de nuevo, dijo. Cuida de él. Se volvió hacia Michelle, quien se estremeció mientras me abrazaba. Se merece algo mejor que lo que esa perra le hizo.
Volvimos a la oficina y pasé el resto del día terminando las cosas que tenía que hacer mientras estaba en Portland. Al final del día volví a casa. Michelle llamó a mi puerta a su hora habitual, se asomó y dijo que se iba a pasar la noche. Volví a ser la profesional que siempre había sido. Esto también me hizo sentir una sensación de pérdida. Sentí que estaba empezando a acercarme más a ella, pero supongo que eso era solo mi imaginación. Le dije buenas noches, agradeciéndole su ayuda. Me levanté tarde en la oficina. Tenía mucho que ponerme al día. ¿A qué hora estarás en casa? Los mensajes de Caroline llegaron alrededor de las 8. Tal vez 1 o 2 horas más. Tengo que ponerme al día después de mi viaje. Probablemente ya esté dormido. Tengo que levantarme temprano. Te amo, Kexikex. Una vez más, no pude responder a este mensaje. Seguí trabajando hasta casi las 11. Realmente quería que estuviera dormida cuando llegara a casa. Cuanto menos tuviera que hablar con ella, mejor me sentiría cuando llegara a casa. La casa estaba en semi-oscuridad. Nada parecía fuera de lo común. Miré a Sonia y James. Los dos estaban dormidos y parecían tan adorables como siempre. Sentí un sollozo en el pecho y tuve que esconderme en el baño. No podía dejar que Caroline me sorprendiera llorando por bebés que ni siquiera eran míos. Todavía no había decidido qué hacer con los niños. Era poco probable que alguno de ellos me recordara si simplemente me alejaba de ellos. No tenía ninguna responsabilidad con ellos, pero aún los amaba a los dos. ¿Cómo iba a abandonarlos cuando hace menos de 48 horas eran mis hijos, mi carne y sangre, mi orgullo y alegría? Y ahora eran una prueba más de la infidelidad de mi puta esposa. Decidí esperar y ver qué pasaría. En cualquier caso, la decisión podría no estar tomada a mi favor. Me fui a la cama tratando de no despertar a Caroline. Tardé una eternidad en quedarme dormida y cuando el despertador me despertó por la mañana, Caroline ya no estaba cuando entré. La niñera estaba en la cocina alimentando a los niños. La miré. Tenía que saber que no había forma de que no lo hiciera. Seguía mirándome ahora y riéndose del estúpido imbécil que ni siquiera podía satisfacer a su esposa. ¿Sabía que los niños ni siquiera eran míos? ¿Había llevado a los niños a darle las buenas noches a papá Bill, como solía hacerme a mí? Una visión de ella y Caroline teniendo un trío con Bill Warner y los niños llorando en la habitación contigua pasó por mi mente. Negué con la cabeza airadamente. Ella lo sabía, decidí, y el lunes me complacería despedirla. Me aseguraré de que esa pequeña perra nunca vuelva a trabajar como cuidadora. Se lo diré a la agencia. Espera, ¿qué estoy haciendo? Estaba descargando mi ira sobre alguien que tenía pocas esperanzas de hacer lo correcto en esta situación. Maldito si lo haces y maldito si no lo haces. Si ella me lo hubiera dicho, habría perdido su trabajo. Ella podía irse, razoné, pero luego parecía haber desarrollado sentimientos por nuestros hijos, a quienes había estado cuidando desde que nació Sonia. Estaba furioso, pero probablemente con la persona equivocada. Me dirigí a trabajar. Cuando llegué, Michelle ya estaba en la oficina. Era como si los 2 días anteriores nunca hubieran sucedido. Ella era todo negocios, aunque anoté en mi agenda que había reservado un día para lo que ella llamaba marketing. Me instalé en mi oficina y ella me trajo mi café de la mañana, como lo había hecho todos los días durante los 9 años que trabajó para mí. Luego se sentó al otro lado del escritorio. Solo entonces me di cuenta de que ella también traía café para ella. Ella nunca había hecho eso antes. ¿Marketing? Pregunté. ¿Desde cuándo hago marketing? Ella sonrió. Fue una sonrisa bastante malvada, pero por alguna razón me dio una sensación cálida por dentro. Necesitamos hacer un plan, dijo, la última parte de la estrategia de Lorraine. La miré, sin entender lo que le preguntaba. Para decírselo a todos, dijo Michelle.
sus amigos, familiares, grupos religiosos, voluntarios, todas las personas con las que entra en contacto necesitan que les digan qué puta es y qué ha hecho. No me presentará de una buena manera, dije. Me convertiré en el hazmerreír. Un cornudo que ni siquiera puede satisfacer a su esposa está criando a los bastardos de otras personas. Tienes que contar tu historia, dijo ella. Si no lo haces, Caroline lo hará. Y créeme, ella te presentará de una manera mucho peor que la historia de un cornudo desconocido. ¿Qué pasa con un esposo abusivo o alguien que abusa de sus hijos? La gente creerá esta mierda, y cuando la explotemos, ella responderá con todo lo que tiene. Hable primero, y será menos probable que las personas crean cualquier contraacusación. Algunos lo creerán, por supuesto, pero no hay nada que puedas hacer al respecto. Michelle armó un paquete de medios que contenía todas las pruebas que teníamos de la infidelidad de Caroline. Estaba el informe del investigador privado, copias del informe de ADN que demostraban que yo no era el padre de mis 2 hijos. Había copias de cintas de video tomadas en mi casa, incluida la que mostraba a James saludando a Bill, y videos de la habitación que no había visto y que no quería ver. Más tarde esa mañana, recibí un correo electrónico de Lorraine. Resultó que Stephanie le había dado una muestra del ADN de Bill. Ella lo comparó con mi prueba de ADN y resultó que definitivamente él era el padre de ambos hijos. Hice una pausa. Niños, pensé, de repente ya no pensaba en ellos como sus hijos. Incluimos esta nueva información en el paquete y la preparamos para su envío. Se enviaban a los padres de Caroline, a mis padres, al hermano y la hermana de Caroline, con quienes era muy cercano. Se enviarán copias electrónicas a todos sus contactos de Facebook y LinkedIn, y a cualquier otra persona a la que pueda enviárselas. Los dirigidos a la familia inmediata. Pagué a un mensajero para que los entregara a las 10 de la mañana del lunes, cuando el globo debía elevarse en el aire. Solo necesitaba pasar el fin de semana. También tenía un plan para eso. Como soy ingeniero, me llevó menos de 1 hora diseñar y ensamblar un dispositivo pequeño. Tenía un motor, un temporizador y una batería. Podría configurarlo para que el motor gire, creando una vibración en un intervalo determinado. Llegué a casa el viernes por la noche y cuando la au pair se fue, escondí el dispositivo debajo de la almohada de Sophie. Sonaba a las 6 de la mañana, que es aproximadamente la hora a la que solemos despertarnos. Despertaría a Sophie y, por lo tanto, nuestro sexo matutino de fin de semana sería eliminado. Salió perfectamente. Sophie me despertó entrando a nuestra habitación y subiéndome a la cama con nosotros. Nada de sexo. Entonces sonreí para mí misma. Me las había arreglado para mantenerme ocupada todo el sábado, haciendo todas las tareas domésticas que Caroline me había estado exigiendo durante meses. Cuando ella lo comentó, solo dije que ya era hora de que los terminara, ya que ella me había estado molestando durante tanto tiempo. El sábado por la noche, cuando Caroline, curiosamente, trató de provocarme para tener relaciones sexuales, fingí estar dormida cuando salió del baño. Y el domingo su hija volvió a entrar en su habitación, sacada de su sueño por mi dispositivo. El domingo decidimos llevar a los niños al aire libre y pasamos el día en el zoológico. A lo largo del día miré a Caroline, la mujer que amaba, la mujer que creía amar y los 2 hijos que tenía bajo mi custodia, pensando en ellos como míos varias veces, y casi me desmorono. Me mordí el interior de la mejilla hasta que sangró, tratando de contener mis emociones. Pero sobreviví todo el fin de semana. El lunes, estaba emocionado. Le dije a Caroline que trabajaría desde casa. Quería hablar con la au pair. Caroline se fue a trabajar a su hora habitual, asomándose a mi oficina para avisarme que se iba. Fingí estar absorto en mi correo electrónico y solo tarareé en respuesta. Escuché que su auto salía del garaje y se cerraba la puerta. Miré mi reloj. A las 8:15, una au pair llamó a la puerta de mi oficina. Quería llevar a los niños al centro de juegos, pero le dije que no, que se quedaran en casa. Esto la sorprendió.
Nunca la había rechazado antes, pero ella asintió y volvió con los niños. Podía escuchar a James enojarse porque no podía ir y tenía muchas ganas de hacerlo. Justo después de las 9 en punto, Michelle se detuvo en la casa. Me sorprendió, pero la dejé entrar a la casa. Por primera vez desde que la conocía, le preparé café. A las 9:30, tuvimos una teleconferencia con Lorraine. Gary, Lorraine dijo, esta es tu última oportunidad de detenerte. No estoy diciendo que tengas que hacerlo. Solo digo que si has tenido dudas durante el fin de semana, ahora es el momento de expresarlas. No, dije. Sin dudas en absoluto. Entonces te veré del otro lado, dijo Lorraine. Y así fue. Mantuve un ojo en mi buzón, esperando que llegaran las cartas confirmando el servicio exactamente a las 10 a.m. La primera llegó 3 minutos después, la segunda y 5 minutos después, la tercera. Y entonces sonó mi teléfono. No fue Caroline, como pensé, sino mi mamá. Gary. Ella lo abrió. Hola, mamá, dije. ¿Qué está pasando? Ella preguntó. ¿Leíste el paquete que envié? Pregunté. Sí, pero entonces sabes tanto como yo, dije. Caroline me engañó. Probablemente toda mi vida de casada con su jefe. Los niños no son míos. Me estoy divorciando de esa perra. Gary no puede, no, mamá. Mira, tengo que go. Tengo otras llamadas que hacer. Colgué. Justo en ese momento sonó de nuevo. Esta vez fue Caroline. Gary. No respondí, esperando que ella continuara. Tenemos que hablar, continuó. Todavía no hubo respuesta. Estoy volviendo a casa. Ella interrumpió la llamada. Caroline está de camino, le dije a Michelle. No te molestaré, dijo ella. Quería pedirle que se quedara, pero no sabía cómo hacerlo. Solo la miré fijamente. Llámame, dijo, cuando te des cuenta de lo que está pasando. Y ella se fue. Caroline llegó a casa unos 20 minutos después. Escuché que su auto se detuvo en el camino de entrada. Ni siquiera se había molestado en entrar al garaje, y no sabía qué esperar cuando entró a la casa. No sabía si entraría con una pistola en la mano o se deslizaría con el rabo entre las piernas. En cualquier caso, ella entró a mi oficina y se sentó frente a mí en mi escritorio. Gary, ella empezó. No me interesa, dije y la interrumpí. Pero no interesado, dije. ¿Ni siquiera quieres? No, dije. No quiero oír una maldita palabra de tu boca. Me has estado mintiendo durante 9 malditos años. Ninguno de los niños es mío. Pero me convenciste de hacerme una vasectomía mientras tú tomabas la píldora para poder seguir divirtiéndote con papá Bill. Ante eso, sus ojos se abrieron. Así que no, Caroline, continué. No estoy interesado en lo que tienes que decir. La tarjeta de mi abogado está en el paquete que recibió cuando le entregaron la citación. Si tienes algo que creas que debería saber, habla con ella. ¿Qué hay de los niños? Ella preguntó. ¿Qué hay de los niños? Y no, respondí. No tengo hijos, y si por ti fuera, nunca los tendría. Te preguntaría por qué me hiciste esto, pero no quiero escuchar otra mentira. Realmente no me importan tus excusas, justificaciones y razones. Solo quiero que esto termine para poder retomar lo que queda de mi vida y seguir adelante. Llamé a la ópera a la habitación. Sabía que podía oírme porque la puerta de mi oficina estaba abierta y ella estaba en la habitación contigua. Estás despedido, dije. Efectivo hoy. Toma tu mierda y cállate. ¿Qué? Ella preguntó. ¿Por qué? Porque la cubriste, dije, señalando a Caroline. Sabías que se estaba divirtiendo con su jefe. No sé si sabías.
que los niños le pertenecían a él y no a mí, pero definitivamente sabías lo que estaba pasando. Tengo evidencia en video de que hablaste con Bill sobre los niños. Sal, Gary, dijo Caroline. No puedes despedirla. Le pago su salario. La au pair miró a Caroline con una expresión de gratitud en sus ojos. Está bien, dije. Ya me comuniqué con la agencia y les informé que estabas involucrado en una aventura extramatrimonial y acordé no tomar ninguna medida contra su compañía si te sacan de los libros. Entonces, si Caroline quiere mantenerte en el personal, no solo tendrá que pagarte, sino que se encargará de todo lo demás. Impuestos, vacaciones, jubilación, enfermedad, sin mencionar el seguro. La cara del asistente perdió color. No solo estaba perdiendo su trabajo, pero ella se estaba quitando de los libros de la agencia. Eso le haría casi imposible encontrar otro trabajo doméstico. Los representantes de la agencia estaban hablando entre ellos. Ahora sal, le dije, y ella salió corriendo. ¿Tenías que hacer eso?, preguntó la tía Caroline. Ella no tenía que hacerlo. Estás hablando de nuevo, dije. Te dije que no quiero oírlo. Quiero que cojas tus cosas y tus hijos y te vayas de mi casa. También es mi casa, dijo. No según la escritura, no lo es, dije. Está solo a mi nombre. Entonces, hasta que un tribunal determine lo contrario, lárgate de aquí. Ella saltó ligeramente cuando la llamé. James entró en la habitación. Mami, dijo. Sonia se calló. Caroline, con una expresión de asombro en su rostro y lágrimas en sus mejillas, se levantó y se acercó a su hija. Cerré la puerta de mi oficina y me quedé adentro mientras ella recogía sus cosas. Regresó unos minutos después, sosteniendo a Sonia en sus brazos. ¿Vas a decirle adiós? No digas eso, dije. Ella no es mi hija y él no es mi hijo. Llévaselos a papá Bill y déjalo cuidar de su descendencia. No son asunto mío. Gary. Salgo. Escuché que se cerraba la puerta principal y, unos minutos después, su automóvil arrancó. Ella se marchó. Dejé escapar la respiración que había estado conteniendo durante lo que pareció una eternidad. Estaba abrumado. No escuché que se abriera la puerta, y salté como brazos. Me envolví y caí, apoyando la cabeza en las manos. Cuando levanté la vista, vi que Michelle me rodeaba con sus brazos. Ella me atrajo hacia ella y me abrazó mientras yo sollozaba. Me tomó un tiempo recuperarme. Acababa de desperdiciar 9 años. Mi matrimonio, mis hijos. Mi vida se había ido. Realmente ya no quería enfrentarme al mundo. Michelle volvió a tomar el asunto en sus propias manos. Vámonos, dijo ella. Lorraine dijo que Caroline tardará unas 4 horas en obtener una orden de residencia de emergencia ya que tiene hijos y este es un hogar matrimonial. Ella volverá. ¿De verdad quieres darle el placer de echarte de tu propia casa? Empacamos mi ropa y todos los documentos importantes. Tenía que decidir dónde quedarme, pero cargué mis cosas en mi auto en el auto de Michelle y me fui. Primero fuimos a la oficina donde me atendían. Esa tarde, Lorraine me llamó y me hizo saber que esperaba servicio. No solo había una orden judicial para ocupar la casa, sino que también había una orden de restricción, lo que significaba que no se me permitía acercarme a menos de 100 yardas de la casa. Si quería tomar algo, tendría que hacer una cita y estaría acompañado por el abogado de Caroline a mi cargo. Sin darme cuenta de lo que estaba pasando, me mudé a la habitación de invitados de Michelle. Toda mi ropa estaba en el armario y todos mis papeles estaban prolijamente apilados en los armarios del estudio. Había pasado una semana desde la presentación de Caroline. Trabajaba y luego volvía a su casa con Michelle a comer y luego a dormir.